ideas para organizarnos mutuamente. Y como para organizar un poco y que no sea un lío, lo que siempre les pedimos es que tengan silenciados sus micrófonos, van a ir siendo admitidos a medida que se vayan conectando, y la cámara es de cada uno, como cada uno quiera, pero sí en algún momentito le vamos a pedir que las habiliten para que podamos hacer una especie de selfie de Zoom. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que si quieren hacer algún aporte en medio de la disertación, lo pueden hacer, no hay problema por las interrupciones, nos encantan. Lo que sí pediríamos para que sea organizado es que utilicen la opción de levantar la manito, o que escriban en la ventana de chat, para que la persona que está de anfitrión, que es Natalia, que está conectada como espacio para la memoria, también nos pueda ir guiando y diciendo, bueno, quiénes son los que quieren tomar la palabra, y nos vayamos organizando desde ahí. Bueno, esperamos unos minutitos más a que se pueda. sí, podemos esperar si querés, Nat, 2 minutos más y de ahí avanzamos, ¿sí? Nat, si quieres ir empezando, ¿te parece? Y yo voy habilitando a medida que vayan entrando. Bueno. Bueno, bienvenido nuevamente a todos y a todas. Mi nombre es Natacha Melo, soy licenciada en Comunicación Social, y bueno, este es uno de los ejes que trabajamos en Escuelita Ya, que es el eje de Comunicación y Derechos Humanos. En el marco de esta temática, lo que hemos pretendido tratar de abordar, con la complejidad que eso implica, es el tema de comunicación y educación. Digo la complejidad porque en realidad sabemos que es un tema que se está dando, es decir, estamos constantemente probando alternativas para hacer que la comunicación, las nuevas tecnologías, las tecnologías que ya estamos, las que no dominamos, y todo lo que tenemos que cumplir para enseñar, para aprender y demás, sea exitoso, entre comillas, ¿no? Y lo primero que quiero aclarar es que acá no hay recetas mágicas, y por favor, si a partir de mañana deciden implementar algo de lo que aquí conversemos, no me hago responsable, cada uno sabrá las cosas que va a decidir implementar. Como les decía, no hay recetas mágicas, ¿no? Creo que uno de los mayores desafíos que nos ha planteado esta pandemia es sobre todo
la capacidad que no son las adecuadas con otras, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que eso es una de las cosas más significativas que nos está pasando. Cuando hablamos de comunicación y educación, parecería que estamos hablando de una situación en la que es nueva, en la que por primera vez se encuentran estos dos espacios, y en realidad no, son mucho más antiguos y tienen mucha más relación de la que pensamos. Cuando hablamos de mediadas por tecnología, vamos a tratar de construir la preconcepción de que estamos insertos en un nuevo escenario que es netamente tecnológico, porque no es que la educación se tecnologizó, no es que directamente nosotros estamos en una escuela virtual, sino que es la escuela que teníamos a través, mediada por distintos dispositivos técnicos y tecnológicos, ¿sí? Y justamente por eso vamos a hablar de viejas herramientas en estos complejos que hoy, esta pandemia, pero quizás en otro momento puede ser, no sé, tengo remodelaciones en la escuela, ¿sí? Pueden ser un montón de otros escenarios a los que tenemos que ir pensando cómo salimos, porque si no es como que las situaciones y los contextos, por supuesto que esto era impredecible, pero nos sorprenden y de pronto estamos como abrumados en con qué estrategias resolver, y resolver entre comillas de nuevo. Vamos a hablar a continuación cuatro términos que parecen como espacios aislados, que parecen espacios que son cada uno como muy propio y que cada uno tiene su área de incumbencia, que uno es la comunicación, el otro son las tecnologías, después están los medios de comunicación y después está la escuela. Son escenarios que implican herramientas distintas, pero que al mismo tiempo tienen puntos de encuentro, ¿sí? Y los puntos de encuentro yo los he podido sistematizar a través de que los actores son los mismos, porque los sujetos de la comunicación somos todos seres comunicantes, porque las tecnologías en este momento nos han atravesado a todos por igual, porque los medios de comunicación en este contexto han tomado un protagonismo único, porque son los que construyen la realidad que vivimos día a día, porque todo lo que sabemos, lo sabemos por lo que nos cuentan los medios, porque no tenemos la posibilidad ni deberíamos tener la irresponsabilidad de salir a averiguar cómo anda el coronavirus por la calle. Entonces, tenemos la necesidad de confiar en esa información que circula por los medios de comunicación. Y en este contexto, la escuela también, como un escenario que adaptarse a esto, a esta comunicación, a estas tecnologías y a estos medios. Se ha venido a insertar en toda esta trama. ¿Qué es lo que nos une a estos cuatro ámbitos? Son marcos normativos que en realidad no surgen ahora, sino que ya están desde hace mucho, y que en realidad tendríamos que pensar si siempre lo hemos considerado, y si no, empezar a considerarlo, porque son, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, que es la que nos permite trabajar sobre todo nuevas tecnologías, y nos habla también en términos de derecho al acceso a la educación, ¿no? También vamos a hablar del derecho a la comunidad, a estar informada, a producir contenidos y a tener alcance o llegada a los diferentes medios de comunicación y a las diferentes estructuras comunicacionales, ser tecnologías, medios y escuela, que esto estamos amparados por el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y el marco normativo que tenemos es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la que también nos respalda como sujeto de derecho para poder generar y reproducir o producir información. ¿Sí? ¿Qué es lo otro que nosotros tenemos como relación? Vamos a esperar que la compañera desactive su micrófono. Ahí está. ¿Qué es lo otro que nosotros tenemos como vínculo? Tenemos un vínculo histórico de influencias mutuas entre todos estos actores y estos ámbitos. Porque esto, como yo les decía, no viene desde ahora.
Y quizás podríamos dedicarnos en un conversatorio aparte, que me parecería una falta de respeto, porque mi compañera ahí conectada, Natalia, es como la más idónea, pero podríamos hablar de la relación de los medios de comunicación en la dictadura militar argentina. Entonces, cómo los medios de comunicación construyen sentido y construyen modelos, es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, porque esos modelos sociales son los que después llevamos a la escuela, son los que después influencian a nuestros alumnos, y son los que terminamos discutiendo en la escuela también, sobre las que influencian nuestros contenidos y nuestras prácticas en general. Yo quiero rescatar un aporte de Daniel Brailovsky, que es un pedagogo, que tiene un libro muy interesante que se llama Pedagogía entre paréntesis, que es su último libro, de donde extraigo esta cita, que dice que las formas de educación actualmente ofrecidas, ¿no? Y él las pone en términos como de botín de salvataje para la herida que nos ha hecho la educación la pandemia, son tecnologías y medios alternativos, ¿sí? Pero lo que él dice que hay una peligrosidad latente, y es que nos concentremos tanto en esa herramienta técnica que perdamos de vista el contenido, y no solo el contenido, sino el vínculo con nuestros estudiantes. Y dice incluso que corremos el riesgo de recaer en un modelo superado, que era el modelo de los 60-70, que era el modelo tecnicista, que ya en aquellos tiempos Jimeno Sacristán había criticado mucho, ¿no? Porque decía que generaba mucha burocracia, porque lo que hacía era homogeneizar la educación, porque además la volvía mecánica, y porque se transformaba en un modelo de educación que formaba para lo que el texto, el comercio, la mano de obra necesitaba. Y perdíamos de vista las particularidades de nuestros estudiantes, las particularidades de nuestros contextos, la importancia de cada uno de los contenidos que enseñamos y por qué los enseñamos, ¿sí? Y él da una herramienta muy interesante que dice que pensar a la educación en esta pandemia y la necesidad que tenemos de estar insertos en nuevas tecnologías, él nos dice que conviene pensarlo en términos de mudanza, porque cuando uno se muda, elige qué llevarse y qué no, porque hay cosas que de pronto para el nuevo hábitat que uno va a tener, ya no las necesita. Hay otras que no solo no las necesita, sino que las puede modificar, porque capaz que yo, no sé, de pronto la quiero ayornar, la quiero poner más linda. O quizás hay otras que las voy a tener que desechar para elegir unas nuevas, ¿sí? Entonces, la oportunidad de llevar algunas cosas que sí me sirven, porque son las viejitas que sí me sirven, que son valiosas, después habrá otras que las tengo que modificar y hay otras que tengo que desechar. Esas que desechamos, él dice que en realidad las podemos considerar también como las imprescindibles y las que no hay posibilidad de reconstruir en este nuevo soporte. Y no hay forma de que le busquemos, porque no vamos a encontrar la solución, y como que siempre nos vamos a frustrar en querer reponerla en este nuevo contexto, y cuando en realidad no se puede, no se puede. Tendremos que buscar una alternativa y saber que en la nueva normalidad podremos ver si lo podemos recuperar o no. Pero hay como que empezar a bajar la expectativa, porque en esta mudanza hay cosas que no entran, ¿sí? Y eso hay que sincerar. Cuando nosotros hablamos de modelos educativos, podemos encontrar a diversos autores que van a hacer equiparaciones de modelos educativos con modelos comunicacionales. Uno de ellos es, por ejemplo, José Ignacio López Vigil, que él lo que hace es afirmar que todo proceso educativo es un proceso de comunicación, porque el docente es un comunicador nato, porque sus clases son basadas en un sistema de comunicación que hasta engloba el mismo modelo de comunicación, emisor, receptor, canal, código, tiene todo. E incluso después es retomado por otro autor que se llama Díaz Bordenave, que lo que él hace es ir un poquito más allá, y les estoy hablando de una bibliografía del año 76, o sea que no estamos hablando de nada demasiado novedoso ni pandémico, en la que él decía que, por ejemplo, hay un modelo de educación que pone el énfasis en los contenidos,
¿sí? Que es cuando a nosotros nos desvive qué vamos a enseñar, y no tanto el cómo, y en eso él lo equipara al modelo de educación del que hablaba Freire cuando hablaba de la educación bancaria. Y cuando él lo tiene que llevar a un modelo de comunicación, él dice que es un modelo de comunicación unidireccional, es un modelo de comunicación que no reflexiona sobre sí y que tiene como una cierta empoderamiento de un único emisor que dice una palabra y que pareciera ser una verdad indiscutible, ¿sí? Esto es un modelo de comunicación y de educación cerrado, sin diálogo, sin posibilidad de construcción. Es lo que yo digo y bueno, nada más, porque es la palabra autorizada, ¿sí? Este modelo, lo que él dice es que se caracteriza por informar y por no formar, que de hecho podemos tener aún lamentablemente en algunas prácticas educativas algunos modelos, ¿no? Alguno estará pensando en algunas experiencias que ha tenido de este tipo de educación, que es un tipo de comunicación también. El segundo es un modelo de educación que pone el énfasis en los efectos. No me preocupo ya en los contenidos, sino en lo que genere, en la consecuencia de esos contenidos. Traducido a modelo comunicacional, este modelo de educación lo que va a hacer es considera al docente como un arquitecto, pero lo que forma es la opinión, la subjetividad, pero acá fíjense que lo que hace es, básicamente podríamos decir como, persuadir en estas palabras el autor. Yo trato de que el otro aprenda lo que yo le digo y pretendo que responda quizás hasta con las mismas palabras que le digo yo. Acá todavía no estoy en la autoría de pensamiento, sigo dándole herramientas, pero pretendo que reproduzca las mismas, ¿sí? Lo pone en términos de adiestramiento, incluso este modelo educativo, ¿sí? Que es un modelo comunicacional también. Y en términos de modelo comunicacional, él dice que lo que hace es persuade y genera una opinión pública a partir de una opinión dominante que es la propia, porque lo que pretende es que los demás reproduzcan el discurso que eh, ya posicionó como sujeto de palabra autorizada él, docente o comunicador, ¿sí? Y el tercer modelo educativo es un modelo de educación que pone el énfasis en el proceso. Con este modelo educativo ya nos acercamos a lo que Paulo Freire había llamado la educación liberadora, ¿sí? En este modelo lo que hay es, se busca formar a transformar, esa es la base de este modelo. Y en términos de modelo de comunicación, lo que nosotros podemos tener acá es lo que no estaba en los procesos de comunicación anterior, que es una retroalimentación, es decir, una posibilidad de enriquecernos mutuamente, una horizontalidad en la comunicación, una participación grupal en la que no está el docente como única palabra autorizada, sino que el estudiante también puede ser parte de ese proceso y su opinión, sus aportes y demás son tan valiosas como las que pueda tener el docente. Por otro lado, no pretende directamente que el estudiante se quede con su palabra autorizada, sino que lo que busca es construir una visión crítica, reflexiva, que potencie la autoría de pensamiento. En términos de autoría de pensamiento, a mí me gusta siempre pensar en, por ejemplo, Marina Müller, que lo que plantea es que nosotros podemos tener, que llegamos como al éxito de la educación cuando nuestro alumno es capaz de pensar por sí mismo y argumentar por qué sí elige eso o por qué aprendió de esa forma, porque ha podido ser consciente de su proceso educativo y ha podido ser protagonista de él, eligiendo cómo, cuándo aprender, ¿sí? Y acá hay un aporte, porque les quiero comentar que cuando pensamos esta propuesta, no la pensamos nunca solos, porque si no sería una contradicción. Entonces he pensado también con un compañero que es estudiante de Filosofía y Letras de la carrera de Ciencias de la Comunicación y está conectado en este momento, así que él me hacía un aporte en relación a este apartado, y me hacía un aporte desde este autor que es Pietro Castillo. Así que si está ahí, Edu, por favor, y nos querés comentar. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se me escuche bien. Continuando, ¿no? Esto que decía Natacha,
un aporte fundamental en nuestra carrera y en lo que es la comunicación educativa. El aporte tiene que ver con presentarles a Pietro Castillo, que él equipara a la comunicación como un proceso social, histórico, situado en un tiempo y un espacio, y qué importante pensarlo en este momento, ¿no? Poder reconstruir una nueva comunicación acorde a estas nuevas necesidades de emergencia sanitaria, de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pietro Castillo dice que los educadores somos seres de comunicación, es decir, que es fundamental la expresión, la interacción, la relación y la proyección. Pero ahora bien, todo esto está pensado en un contexto de presencialidad. ¿Cómo mediar este tipo de características a través del uso de las TIC? Es un poco el desafío que pensamos plantearle, ¿no?, a partir de esta propuesta. Así también él plantea que la comunicación va más allá de los medios para centrarse en la relación con el pasado, el presente y en el futuro. Esto tiene base, ¿no?, en su conceptualización de la comunicación educativa, que por ejemplo no ve beneficiarios, sino ve destinatarios de políticas educativas, busca responder a las demandas, a las necesidades, y es un poco una comunicación que busca transformar lo educativo. Este sería, en términos generales, un poco el aporte que plantea Pietro Castillo, que es fundamental para poder llegar a la conclusión que todo educador es un ser de comunicación. En este sentido, también tratando de vincular con otros aportes que tienen que ver con el contexto actual de la educación. Natu, si podemos pasar a la otra diapositiva. Tiene que ver con qué lugar ocupa en la concepción de los que formamos parte del sistema educativo desde los diferentes ámbitos, cómo concebimos a las TIC en general. En Trenti Fanfani y Grimson, en Mitomanía, plantean soluciones mágicas para la educación. A partir del concepto de mitos, ellos plantean dos mitos generales. Las computadoras e Internet deshacen lo que la escuela hace, ese es uno. Y el segundo sería, con las nuevas tecnologías se resolverán los problemas de la educación. Es decir, dos posturas antagónicas, una demasiadamente negativa y la otra por demás positiva, ¿no? Pero es un poco el desafío y son los comentarios, los mensajes que todos recibimos en estos días acerca de lo que es la implementación de la tecnología en los entornos educativos. Cuando hablamos desde el primer apartado, que las computadoras e Internet deshacen lo que la escuela hace, tiene que ver con vincular a la tecnología como algo invasivo que se mete en el círculo íntimo, en la vida privada de los sujetos, tanto educadores como alumnos, y que es el causante de todos los cambios. Por ejemplo, si esto lo vinculamos con la actualidad, algo fundamental, por ejemplo, muchos educadores, politólogos, comunicadores, hablan de un nuevo paradigma educativo, pero en realidad las tecnologías, las TIC, es algo que atraviesa la educación mundial y la Argentina desde 1990 en un contexto de educación. Ahora, cuando hablamos de la segunda definición, o sea, las nuevas tecnologías vienen a resolver los problemas de la educación, es demasiado optimista, le plantea una visión modernizadora, tiene que ver con una cuestión de vincular netamente a la tecnología con la globalización, en la cual todos estamos inmersos, y dicen que se modifican los usos, los tiempos y los espacios de la vida escolar, algo que es real, pero es necesario cómo hacemos uso de las tecnologías para que realmente esto suceda. Críticas y la visión optimista. En la visión romántica
él habla un poco de los efectos democratizadores y modernizantes de la tecnología, que es un poco lo que veníamos a hablar, viene a traernos nuevas herramientas, a generarnos nuevos rumbos en la educación. Y lo segundo es una visión crítica que dice que las tecnologías traen aparejados nuevas desigualdades, y una visión totalmente negativa que dice que la computadora hará desaparecer a la escuela. Es decir, en esta postura se apela a una construcción totalmente negativa en la cual la institución escolar que todos conocemos, que atraviesa la vida de todos, se pone en riesgo por la tecnología. Y la visión optimista dice que las tecnologías de la información y la comunicación debieran atravesar el trabajo escolar en su totalidad. Que es un poco lo que hemos visto en estos días, atravesado todo lo que es la práctica escolar de sus hijos, de sus nietos, y un poco, ¿por qué no extenderlo también a la vida, ¿no? Nuestra, que ha sido atravesada en todos los ámbitos por las tecnologías. Haciendo como un punto, digamos, en común entre estas tres visiones, y en relación a lo que decía Natacha, ¿no?, al principio de nuestra charla, hay que plantear que las tecnologías de la información y de la comunicación no son algo nuevo, no es algo del siglo XXI, sino que es algo que ha comenzado a discutirse en el mundo a partir de 1990, con la incorporación de espacios curriculares de computación, con la enseñanza de los sistemas operativos, y en sí lo que podríamos plantear como lo nuevo tiene que ver con todo este nuevo abanico de posibilidades técnicas y múltiples plataformas que tenemos en estos días. En este sentido, hay que decir que las tecnologías por sí mismas no transforman la educación, sino que son un apoyo a la transformación, en tanto y en cuanto, como sucede con cualquier tecnología de la comunicación, suceda la apropiación por parte de los sujetos. Bueno, me parecía como muy valioso porque son perspectivas que en realidad empiezan a vincular esto que decíamos, lo viejo con lo nuevo. No es tan nuevo. En realidad lo nuevo es, pueden haber cosas novedosas, pero creo que lo más nuevo es sentirnos abrumados y el colapso y la angustia que nos ha generado, porque nos hemos enfrentado no solo a la tecnología, sino al miedo a morir, nos hemos enfrentado a algo que nunca habíamos vivido, a la inseguridad que nos daba todo lo que conocíamos. Entonces me parecía como importante empezar a pensar en clave de que no hay tantas novedades, sino que la novedad es este contexto que nos vuelve vulnerables en todos los ámbitos de nuestra vida. En relación a todo esto, lo que yo les quería comentar también es que, como les decía al principio, los medios de comunicación han empezado a ser protagonistas. Estos medios de comunicación que nos han enseñado, nos han construido y nos han comentado, o nos comentan día a día, cómo es nuestra vida, porque hasta eso, o sea, no sé si son conscientes que relatan cómo es nuestra vida. En las pantallas vemos que gente cuenta cómo vivimos, y hay veces que la distancia entre realmente cómo es nuestra realidad a cómo se la describen los medios de comunicación, hay una distancia enorme, descontando que las realidades de muchos de nosotros, y sobre todo de los más humildes, no llega a las pantallas, a los diarios y a los grandes medios de comunicación. Pero, ¿qué es lo que pasa en este contexto? Cuando hay un sector que no llega a ser parte de los medios, ¿no?, a estar inserto en esta ciudadanía digital, que después es un concepto que vamos a hablar después, cuando estos están al margen, lo que se empiezan a generar son como otros microgrupos informativos, que estos microgrupos generan información para sostenerse a sí mismos. Porque como no te ves visibilizado a vos en esos grandes medios, tenés que recurrir a otros espacios que te den tranquilidad, en los que vos te sientas representado, te veas reflejado. En estas esferas de comunicación más pequeñas, empieza a generarse la apropiación del acto de ser comunicador de cada ciudadano. Entonces, cada uno de nosotros hemos tomado la posta de informarnos y con el objetivo absolutamente noble de cuidarnos. Y ahí es cuando empieza a generarse
un concepto muy interesante que es el de la infodemia. La infodemia se ha dado el lujo también de, o sea, no, mentira, no es lujo, en realidad la necesidad de poder construir este concepto lo ha tomado la posta la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién se iba a imaginar que la Organización Mundial de la Salud intervenga en definir cuestiones que creíamos que podía ser vinculado a la comunicación, ¿no? Pero ha sido tal el auge de las noticias que en realidad no eran reales, porque lo que se pone a discutir en la infodemia es la proliferación de lo que el concepto español define como bulos, que son las noticias falsas o ficticias, y también conocemos como fake news en inglés, y que para que todos entendamos y no hablemos de bulos o de fake news, nos han puesto como un orden de decirnos que se llamaba infodemia, esto, ¿no? Y lo más interesante de acá es que somos responsables de la infodemia. ¿Por qué somos responsables? Porque a partir de que los medios de comunicación se han convertido en los protagonistas de nuestra casa, en los protagonistas de nuestra realidad, en los constructores de nuestro día a día, lo que nosotros empezamos a evidenciar es que no solo lo que dicen los medios, sino lo que reproducimos nosotros, construye la realidad del día a día. Da tranquilidades, genera angustias o puede generar muchos problemas si realmente no es real, ¿no? Entonces, acá empezamos a apelar un poco a la conciencia de que todos somos comunicadores, más aún en este contexto, más aún en que todos tenemos acceso a medios, bueno, todos no, pero la mayoría, o por lo menos los que estamos hoy acá conectados, es porque tenemos las herramientas para estar, y eso implica que podemos generar contenidos, y hay una cierta responsabilidad en ese contenido que generamos y que difundimos, ¿sí? Y yo lo que traigo como recorte, que van a ver en pantalla, son unas capturas que hice de Telam, que Telam, el diario, la agencia periodística, lo que hizo fue armar como un sitio especialmente dedicado a todas las fake news que han surgido desde la pandemia hasta hoy. Y está bien interesante porque si se fijan, cosas que nosotros seguimos utilizando y que por lo tanto siguen reforzando la idea de que el virus nació del murciélago, no es real. Cosas que, porque no me van a decir que no hemos dicho por ahí, ay, haceme una sopa de murciélago si no me querés. O por ejemplo, el hecho de, se decía mucho, nos recomendaban sobre todo a las mujeres, que no utilicemos ni cadenitas, ni anillitos, ni nada, porque en los metales el virus sobrevivía más, y sobre todo si usábamos maquillaje, se pegaba en la piel. A mí me ha llegado a decir eso, chicos. O sea. Entonces, que Nat, Matías quiere opinar. Ay, perdón, sí, escucho. No, nada, básicamente dos cosas. Por una parte, lo que estabas hablando, esto de que no todos llegan a ser visibles, se me viene muy a la mente lo que pasó hace poco en la Villa 31, si no me equivoco, con el caso de Ramona. Con el caso de Ramona creo que es uno de los casos más que ahora está siendo visible ahora, después que murió, que denunciaba la falta de agua, porque ella por un lado establecía que una de las mayores recomendaciones que se estaba haciendo era que se tenían que lavar las manos, pero no tenían agua. Entonces, durante mucho tiempo se lo visibilizó por la Garganta Poderosa, que es lo que vos decías, esto de generar los propios medios para comunicar, ya que no eran visibles en los grandes medios. Entonces creo que uno de los casos más emblemáticos de que no todos llegan a ser visibles es el caso de Ramona. Por ahí muy diferente a esto de lo que pasó con estos runners que salieron a correr en el Gran Buenos Aires y empezaron a infectar a todo con la famosa noche de los contagios. Y que de hecho la concepción mediática o social que hay es, estos picaritos, y de la otra como que ni la conocían, claro, Ramona, ¿no? Claro, exactamente. Y por otro lado, esto que decías de la infodemia, me parece bastante interesante mencionar, y esto que la OMS empezó a intervenir, mencionar que la OMS primero puso creó un bot de WhatsApp en donde se le pueden hacer consultas, y segundo que las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, empezaron a
a bajar las noticias que no eran reales. Y entre esa bajada estuvo varios tweets de Trump, de Donald Trump, que básicamente te decía que el virus no existía, y por otro lado tweets de Bolsonaro que decían que simplemente era un resfrío, era una gripecita que ya te iba a pasar. Entonces por ahí el que se empieza a tomar la posta, la OMS toma la posta en este caso, me parece un punto bastante interesante. Y también para ya finalizar, la idea de la infodemia era esta marcha que se hizo, la marcha anticuarentena, que creo que era la fake news puesta en la calle. Literalmente la fake news puesta en la calle diciendo de que no existe tal pandemia y un montón de conspiranoicos, y en un momento casi se pegan los libertarios con los nacionalistas, todo un lío. Pero básicamente me parecía bien ejemplificar la marcha esta anticuarentena como la fake news en primera persona, la fake news en la calle. Nada, eso nada más, Eso gracias. es genial. Gracias a vos, Matuki. Es genial. Y me parece que sí es real, porque de pronto es como que todo esto que nosotros a veces lo podemos decir en broma cuando seguimos diciendo sopita de murciélago, de pronto se materializa, y de pronto se materializa en daño a otros, en perjuicios de mi vecino, de mi mamá, mío, ¿no? Entonces, no es tan liviano a jugar con ese tipo de cosas. Entonces, nos parecía como muy importante, y sobre todo porque al margen de estos roles que está teniendo, por ejemplo, las redes sociales, hay espacios a los que no hemos llegado, como por ejemplo WhatsApp. Todos se acordarán de la famosa, porque me lo dice mi comadre que trabaja en el Hospital del Este, que escuchó todas las fulanetas que nadie la conoce, que recomiende esto. Y vuelvo a insistir, jamás, ninguno hemos hecho circular estos contenidos con ninguna intención que no sea cuidarnos, ¿no? Pero en este cuidarnos se juega acá la veracidad de realmente lo que en comunicación, en periodismo llamamos es chequear la fuente. Y bueno, ¿quién conoce a la doctora del Hospital del Este que estaba dando esta noticia? ¿Por qué no sale ella a decirlo esto en primera persona, no? Edu, te escucho. Sí, un poco en relación a lo que decía Matías, a lo que decías vos, esto tiene que ver por el incesante flujo, ¿no?, de información que se ha recibido en todos estos más de 80 días, en el cual, al todos ser constructores de acontecimientos, de hechos, de querer cuidar al otro, difundiendo, informando, el flujo realmente es incesante, y digamos, el desafío y la recomendación está en poder ir y chequear, como decía Natacha, en fuentes confiables o en fuentes ministeriales. El Estado cumple un rol fundamental en el acceso a la información a través de diferentes soportes y plataformas. Sí, justamente por eso están también, las hemos querido incluir a las fuentes como más confiables, porque antes lo que quizás si hay algún aprendizaje también de los tantos que vamos a tener en esta pandemia, en esta cuarentena, es empezar a ver quién nos dice y a dónde recurrimos para verificar si es o no. Al margen de que podemos considerar algunas palabras autorizadas. ¿Sí? Nat, está queriendo hablar Jessica y también Florencia, me parece. Así que perdón. encienden el micrófono y de turnos, digamos, respetando los turnos, estaban queriendo justamente comentar algo, opinar algo con respecto a ¿Jessica esto. estaba primero? Me parece que estaba Florencia primero, ¿puede ser? No se peleen. Bueno, en realidad lo que pasa es que toqué sin querer y levanté la mano. Pero aprovecho la oportunidad porque estaba viendo en la pantalla que aparece que es falso usar maquillaje y alhajas, que incrementa el riesgo de contraer COVID. Y bueno, abajo dice ver el contenido, pero me gustaría que se hable un poquito sobre eso, porque en un momento de estar con toda esta ansiedad, digamos, por todo lo que estamos viviendo, tomé un curso con la Organización Mundial de la Salud, y el virus tiene un tiempo de duración en ciertas cosas. Entonces, las alhajas, digamos, tienen una duración de 3 a 4 horas que se queda pegado ahí. Por eso me llamaba la atención eso, o sea, aprovecho que levanto la mano de casualidad y lo expongo. No sé qué me pueden aportar ustedes con respecto a eso.
Perdón, como para que la otra compañera que quería hablar, y ya hablamos todos juntos de... Hola. Hola. Hola, Bueno, Flor. buenas noches a todos. Bueno, algo que quería plantear aquí respecto a las fake news, respecto al grado de responsabilidad también que tomamos como profesionales o personas que vamos en camino a eso. Y quiero hacer una autocrítica porque me sucede un poco, en que por ahí, al considerarnos personas más informadas respecto a esto, compartimos burlándonos de alguna forma este tipo de noticias, pensando que hay personas que tienen la misma recepción o concepción de que son fake news, y por ahí, por hacer ese consumo irónico, es como que fortalecemos a que se siga reproduciendo la fake news, o posicionar a determinados medios que sabemos por su impronta, por su línea editorial, que muchas veces no manejan una agenda mediática muy confiable o esas cuestiones. Un poco solamente quería resaltar eso, que también como profesionales y como ciudadanos comunes y corrientes, tenemos que evitar el consumo irónico más en situaciones como esta, que lo único que hacen es viralizar el miedo. Me tiran, me siento como en la radio, ¿viste? Cuando te tiran papelitos para no interrumpirte, así. Bueno, lo primero que le quiero contestar a Jessica es que no tengo idea, ¿para qué te voy a mentir? Lo que sí te puedo dar como respuesta es que, como decíamos al principio, esta situación de la pandemia, esto está chequeado. Se supone que los medios de comunicación han cruzado esas informaciones para determinar que esos ciertos títulos no eran reales. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? También depende, porque no te olvides que lo que estamos diciendo es que acá el contexto es día a día, ¿no? No se olviden que en lo que nos ha enseñado también esta cuarentena es que hoy tenemos una situación y mañana otra. De hecho, las investigaciones siguen vigentes y están también en constante prueba de su efectividad, de si el virus avanza o no. No se olviden que estamos haciendo todas esas pruebas. Entonces también deslizo, como para poder pensarlo, ¿desde cuándo es el curso que, por ejemplo, hizo Jessica hasta que se desmintió la noticia? ¿O cuántas son las investigaciones posteriores para sacar ciertas conclusiones, no? Sí, Nat, ¿Nati? además, digamos, está esta cuestión, retomando la pregunta por el tema del metal o no, que si algo vino, digamos, a hacer visible la pandemia, en realidad, digamos, el coronavirus, es precisamente a cuánto desconoce la ciencia. Porque, como ha dicho justamente Natacha, estas investigaciones están en curso. Si uno hace, digamos, como aún tomando las fuentes que uno considera válidas y legítimas, si uno historiza el discurso de la Organización Mundial de la Salud, va a ir viendo que hay, digamos, distintos momentos, sobre todo porque además en algún momento, digamos, se empezaron a ver distintas cepas sobre el virus. Igual el tema, digamos, acá no se está poniendo en cuestión la información científica. Lo que se pone en cuestión es lo que los medios hacen y lo que nosotros difundimos de los medios, porque, digamos, lo que está en juego sigue siendo la lectura crítica de esos medios y de la responsabilidad nuestra como individuo y como parte del tejido social en la construcción precisamente de una sociedad y en cómo esto, digamos, a lo que ha puesto en juego es en la noción misma de responsabilidad de uno, como porque, a ver, es parte de la política del cuidado también que revisar qué es lo que compartimos. Porque es cierto que lo compartimos para cuidar a otro, pero también parte de ese cuidado es revisar la información que nosotros compartimos. Ahora, por eso insisto, no estamos poniendo en juego lo que es la ciencia, lo que la ciencia sabe, y en realidad ya lo he dicho hasta Habermas, esto lo que hace visible, o sea, lo que se hace visible con esta pandemia, y eso lo he leído justamente en una entrevista, y es Habermas, ¿bien? Y justamente también trabajó la comunicación y el espacio público, es esta cuestión precisamente de lo que la ciencia desconoce, ¿no? Lo que la ciencia desconoce en torno a esto, que es un virus que además va mutando, que tiene determinadas características en un lado y determinadas características en otro,
Y hay también una entrevista que ha salido, digamos, en página 12, de un médico, de un infectólogo que tiene como todas las credenciales, porque es un argentino investigador del CONICET, miembro de la Academia Científica de Norteamérica, y es interesante revisar la entrevista porque en realidad lo que se lee es la incertidumbre. Frente a esa incertidumbre, si uno tiene que empezar a manejar las ansiedades y la sobresaturación, o sea, la sobreabundancia de información, puede ahogar, puede asfixiar, puede conflictuar precisamente en un momento en el que nosotros insistimos en esta metáfora, digamos, del recorte. Uno vive una vida recortada porque lo que uno desconoce, sobre todo si es de las ciencias sociales, es precisamente el discurso científico. Pero la ciencia en este momento va construyendo un saber que hoy es legítimo y mañana ya no, frente a nuevas evidencias que van apareciendo. Porque en algún momento incluso se cruzaron datos de los grupos etarios que eran considerados factores de riesgo, y después esa información fue mutando, fue cambiando en función de el correr con el tiempo también, porque la enfermedad va dejando secuelas y eso va siendo todavía investigado, ¿no? Entonces no estamos cuestionando acá el discurso científico, que también está, digamos, conflictuado por distintas razones, porque es un virus que hasta acá desconocíamos, y desconocíamos un montón de cosas y todavía no las sabemos, sino lo que los medios, y nuestra conducta frente a lo que los medios desinforman, ¿sí? No sé si eso responde, Jessica, más o menos la pregunta. Sí, 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 está bien, está bien. No digo Igual, nada más. ojo. No, lo que este pasa, contexto, a ver, lo que pasa es que a los medios tampoco les llega la información concreta de qué es lo que está pasando. Convengamos que estamos viviendo una realidad en la que del 100%, el 70% es mentira, porque lamentablemente no nos están dando ni siquiera cifras reales, ni siquiera nos están diciendo la verdad, y entonces eso crea más incertidumbre. Pero los medios tampoco tienen la culpa. Y tampoco, y bueno, lo que sí, los pícaros, los vivos que se la pasan con los memes o con el corto y pego armando falsas noticias, y que lamentablemente después en la inocencia de algunas personas se lo comparte sin corroborar, y bueno, terminamos haciendo macana. Pero está bien, entiendo, está bien la respuesta para mí. yo sostengo, ¿no?, que todavía, si hay algo que trasciende lo que la Organización Mundial de la Salud dice, lo que la ciencia va descubriendo, sobre lo que se va retractando y sobre lo que va reafirmando, sobre lo que los medios construyen y sobre lo que nosotros reafirmamos. Lo que trasciende todo eso es lo que elegimos creer y nos da tranquilidad. Porque ¿para qué les voy a mentir? Que a partir desde acá, si hay gente que no quiere usar más cadenita, y eso te da tranquilidad, porque eso te permite vivir en un contexto en el que vos te sientas mejor, bueno, yo creo que no está de más, ¿no? Siempre y cuando, yo creo que el único peligro es que te conviertas anticuarentena. De ahí en más, si vos querés evitar usar maquillaje, cadenita y todo lo demás, me parece que también ya estamos empezando a jugar con la salud mental. Entonces, lo que a uno también le permite, le dé ciertos marcos de tranquilidad, y bueno, nunca está de más en este contexto cuidarse, ¿no? Y resguardarse y tomar algunas medidas que pueden parecer extremas. Yo tengo una vecina que se ha improvisado un traje de esos, vieron como los que usan los profesionales de la salud cuando tratan a un paciente con COVID, de esos así blancos. Bueno, se lo hizo con un plástico que compró, y sale así. Y no les quiero explicar lo que son las reacciones de la calle, pero ella así se siente tranquila porque ella tiene que resguardar a su hijito, a su mamá que tiene 90 años, y así se siente bien, ¿no? Entonces, al margen le dicen, no es necesario, no hay circulación. Bueno, no sé, yo me cuido como yo creo que a mí me da tranquilidad, porque, insisto, estamos en un contexto donde la responsabilidad también es individual, pero es colectiva. Entonces ella tranquila así y sale vestida de astronauta. Quería hablar, me parece, Gaby. Sí, Edu, Bueno, yo... Sí, adelante, Gabriel. Dale, algo cortito. Me parece que más allá del coronavirus, creo que los medios de comunicación no es que no saben, o sea, no estoy de acuerdo con el concepto de que los medios no saben, entonces comunican lo que pueden. No, el medio que sabe
sabe y comunicará lo que le conviene política, económica y socialmente. Ojo, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en toda nuestra vida, no solamente en el coronavirus, sino en la vida política que tenemos, en todos los temas ideológicos que se están debatiendo, aborto legal, macrismo, que el medio de comunicación no es inocente, el periodista no es inocente, para eso estudia, sabe, tiene una ética profesional que lo atraviesa, y no hay nada de inocente. Ahora, si es verdad que posiblemente nos guste o no nos guste, ¿cuál es la función de esas personas que se burlan de esas noticias falsas que muchos pueden tomarlo como reales, ya que no tienen las herramientas para discernir de si eso es real o no es real? Pero el comunicador que da una noticia falsa o una noticia equivocada, tiene un objetivo claro, que para mí el objetivo claro es confundir a la sociedad por ciertas conveniencias políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Eso nada más. Edu, te escucho. Sí, ¿no? Trazando un paralelismo con lo que decía Gabriela y otras de las consultas de las compañeras, era cómo se ha utilizado en esta pandemia el humor. El humor como sátira, el humor político, es algo que atraviesa la experiencia comunicativa de los medios en Argentina. Tenemos casos en los cuales en la prensa gráfica, en sus inicios, después la televisión, un programa famosísimo como Showmatch, ha cumplido un rol importante en generar un vacío político a un presidente, y a partir de ahí se ha empezado a degradar su imagen y todo un derrotero que todos ya conocemos. Entonces, el humor también en este contexto ocupa un lugar preponderante. Y lo que hay que decir es que el humor no es solamente eso, no es entretener, no es diversión, sino que también tiene una fuerte carga ideológica. Uno con el humor logra expresar una postura ideológica en relación a lo político, a lo social, a lo cultural, y esto también se ha dejado en evidencia en esta pandemia, muchos a través de cadenas, de forma humorística. Era como veían, digamos, el coronavirus y el avance de la pandemia como algo lejano, como algo que no me va a llegar, como algo que no va a afectar mi círculo íntimo, no va a comprometer mis libertades individuales, cuando en realidad todos estamos viviendo en un contexto en el cual todos somos iguales y nos atraviesa por igual, mayor o menor medida, con desigualdad, pero a todos es algo que nos preocupa, un poco tratando de responder, ¿no? Esto que planteaba muy interesante la compañera acerca del humor. Y de ahí lo que decía Gabriela, como para agregar, algo que me parece que comparto, es que los medios como empresas son, si bien manejan información, que es lo que nos hacen llegar a nosotros, son empresas que dependen de intereses, no tan solo económicos, sino políticos. Entonces hay una fuerte bajada, una fuerte línea editorial, y muchas veces intereses y presiones de grupos de interés, podríamos decirlo así de alguna forma. Entonces, su discurso no es azaroso, lo que sí, trazando otro paralelismo con lo que decía Jessica, creo que más allá de las intenciones, malas o buenas, la línea editorial de los medios, considero que en materia de salud pública en la Argentina, y vinculándolo con el periodismo, es necesario profundizar ese trabajo. La ciencia para los comunicadores, para los estudiantes, para los profesionales, es todavía un área que es necesaria explorar, conocer y poder decirlo coloquialmente, poder nosotros masticar la información científica para poder traducirla y poder informar a la gente. Recordemos también que venimos de un contexto político en el cual a partir de fines del año pasado el Ministerio de Salud cobró su rango nuevamente de ministerio, y eso no es solo una cuestión jerárquica de organigrama, sino que también se traduce en toda una política de Estado
en el acceso a los datos, a la participación y la construcción de diferentes estadísticas, que es un paradigma nuevo de la política que tiene que ver con los datos abiertos, que todos los ciudadanos puedan acceder a conocer. Creo que en ese aspecto la pandemia ha favorecido, a través de la página argentina.com.ar, nos estamos acercando a ese paradigma de poder todos acceder a los datos. En el medio están las limitaciones técnicas de soporte y de dispositivos, pero es un camino importante en el cual el Estado ha abierto los datos. Creo que esta experiencia sanitaria y que atraviesa todos los ámbitos del coronavirus es un antecedente importante en cómo acercar, tanto desde los medios como del Estado, cuestiones de salud. Y Nat, me Eugenia quiero quería... permitir comentar. Sí, perdona. Sí, Eugenia había levantado la mano. Eugenia, te escuchamos. Sí, te escucho. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, la compañera había comentado algo muy certero, no sé si está en los medios, pero pareciera que sí. La compañera había dicho, los periodistas no son inocentes, los periodistas saben lo que comunican y para qué lado van, algo así había dicho, y en esto quiero puntualizar, porque es así. No sé cuál fue la compañera, no recuerdo el nombre, pero la verdad es que, primero, gracias por la invitación a este conversatorio. Yo no los conozco a ustedes, sí, a María Coronel, pero estoy muy feliz de estar con ustedes. Y cuando se da todo lo de la pandemia, y cuando comienza todo esto, desde, si los científicos y los médicos todavía no lo saben descifrar muy bien, porque esto es nuevo, imagínense todo lo que sigue, periodistas, bueno, todo, maestros, todo lo demás. Y por lo menos en nuestro grupo de producción, lo único que se veía eran muertes, 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 y eso a nosotros nos llegó y decíamos, esto significa algo. Y coincidíamos en que todos esos países donde se estaba muriendo mucha gente tenían un modelo neoliberal y quizás no gusta lo que voy a decir, pero como que querían limpiar, gracias al coronavirus, a ese país. Y nosotros estamos orgullosos de la gestión de Alberto Fernández, de todo lo que se tomó, pero fijémonos en dos cosas a mi criterio, que no porque no hay respiradores, no porque hay deficiencia, sino porque hay un Estado presente que estuvo ausente y nos lastimó a todos el Estado ausente. Porque hoy, como decía el compañero recién, tenemos desde hace meses un Ministerio de Salud y no me quiero imaginar lo que hubiese sido si esto seguía como secretaría, o sea, habría habido una limpieza masiva. Entonces, nos propusimos como equipo de trabajo a contar todas las cosas buenas que estaba haciendo el gobierno, a reunirse con gobernadores, con intendentes, a tomar nuevas metodologías de cuidar los precios, por ejemplo, esa metodología de que se iban a cuidar los precios a través, que antes no tenía la potestad de la intendencia de que iba a cerrar un negocio si habría aumentos o sobreprecios, y ahora sí. Y ustedes fíjense que ni Clarín, ni La Nación, ni TN se lo contaron, pero sí los otros medios. Entonces hubo una brecha que creo que la pandemia la hizo muy grande entre los medios hegemónicos y los que no. Y eso no es inocente, y eso era lo que quería comentar. Bueno, voy a aprovechar para decir dos cosas. La primera es que tenemos que rediscutir los artículos anulados de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque tenemos que reflotar la Defensoría del Público. La Defensoría del Público existía y después la perdimos, y es el único órgano de empoderamiento que teníamos los ciudadanos, de poder quejarnos ante la manipulación mediática y poder defendernos de la invasión de la fake news, de la tergiversación de la realidad, de los abusos de la comunicación y los periodistas, que por supuesto que sabemos que no son inocentes, ¿no? Y que responden a un montón de otros intereses que nos exceden a nosotros como audiencia. Y lo otro que les quiero comentar que me parece oportuno es que hay un investigador del CONICET que se llama Fabricio Ballarini, que Fabricio tiene una columna en Vorterix
que me parece como interesante porque él inició una campaña en su Instagram, en su Facebook. Él trabaja mucho con neurociencias, entonces tiene como vínculo fuerte de la ciencia vinculada a la educación. Pero lo que empezó a hacer al trabajar en los medios empezó como a estudiar un poco de qué se trata el periodismo, de qué se trata los medios de comunicación y qué sé yo. Entonces, él está como un poco empapado de estas tres esferas, y lo que inició hace poco tiempo es una campaña que se llama Buenas Prácticas Comunicacionales sobre Ciencia. Y él lo que hace es que diferentes comunicadores, periodistas, agentes comunitarios y demás, se comuniquen, le envíen, y han creado como una especie de blog virtual, será una página, no lo sé, porque para serles sincera me encantó la noticia, pero no estoy participando. Pero bueno, lo que él hace ha creado un nuevo espacio que lo que también pide, o la esperanza que se tiene, es que si cobra mayor fuerza, si hay cada vez más interesados, la fuerza replicadora puede llegar a ser incluso en algún punto un contrapeso con la hegemonía de las noticias que tenemos actualmente, porque además tienen un sustento distinto, porque están en contacto con científicos, con especialistas, con periodistas, con educadores, con gente que tiene intención de aportar buenas prácticas comunicacionales que realmente son las que queremos que se difundan, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí les sirve y se quieren meter a chusmear, va a estar bueno, porque a lo mejor uno nunca sabe cuando algo chiquito de uno, sumado a muchas otras intenciones, puede hacer la diferencia también, ¿no? No digo que vamos a tapar Clarín, TN, Nación y demás, pero vamos a intentar. Bueno, cuando nosotros hablamos del empoderamiento que tenemos nosotros como ciudadanos, de poder tomar la palabra y de poder construir universos de significados, estamos hablando de participación, ¿sí? Y para hablar de participación, hemos recortado esta definición que hace Roger Hart, de hablar de los procesos de compartir decisiones, ¿sí? Que estas decisiones que uno toma y elige, voy a mandar este audio, afectan la vida propia y la vida en comunidad. Más de lo que veníamos hablando, pero puesto en teorización, ¿no? Y lo que acá se construye es una democracia, es una construcción de una ciudadanía de aquel que participa y puede participar. De hecho, que construye también un deber de la responsabilidad, de qué es lo que dice y cómo lo dice, y al mismo tiempo esto nos hace también en algún punto sentirnos parte. Muchas de las veces que hemos intervenido en la agenda mediática nosotros para tomar la palabra, era también para sentirnos que estábamos informados, para querer decirle al otro, yo también sé y también me enteré de esto, ¿no? Porque en este contexto de virtualidad es lo que nos hacía ser parte de esta ciudadanía digital y de esta nueva democracia que se construía en estas líneas tecnológicas virtuales que la pandemia nos ha puesto. Y dentro de esto, creo que Edu me había hecho el aporte de esta escalera de la participación, si nos querés comentar un poquito. Sí, un poco vinculando lo que vos decías, lo importante del aporte de Hart es cómo él plantea la participación desde una dimensión colectiva, ¿no? Las decisiones, las acciones, el consenso que se genera en la sociedad, eso influye primero en la persona y después en un colectivo. Eso es muy importante porque muchas veces uno suele vincular erróneamente o coloquialmente la participación con formar parte de un grupo y nada más. En ese sentido de poder deconstruir esa significación simplista de la participación, lo que hace Hart es plantearlo a través de una escalera de la participación, y él plantea en un primer nivel la manipulación, la decoración, la participación simbólica, a lo que él atribuye que no es participación, porque si bien se puede formar parte y integrar un grupo, pero las decisiones son tomadas jerárquicamente por los jefes, por superiores, y no hay consenso, no hay diálogo, no hay una interconexión de opiniones. Y desde el cuarto nivel hasta el octavo son los que él llama a donde se puede plantear un grado de participación. El octavo es el superior, digamos, en el cual todos aspiramos a llegar, pero nosotros en este contexto nos gustaba vincularlo con el escalón número 5. En este escalón, que se llama consultar e informar, lo hemos vinculado, por ejemplo, cómo se ha dado en el ámbito educativo.
que ha atravesado nuestra experiencia de vida de una u otra manera, como estudiantes, acompañando a nuestros hermanos, niños a cargo y los jóvenes en este proceso, en el cual los estudiantes son consultados e informados, y la escuela y la familia son ámbitos propicios para vivenciar la participación. Se tiene en cuenta la opinión de los mismos, hay escucha, acuerdo, en este caso una escucha virtual, que se traduce en una retroalimentación. Sucede esto, por ejemplo, cuando un docente envía un mensaje y se fija del otro lado si el joven o el niño lo ha recibido, hay una contestación, hay una búsqueda de soluciones, y es más complicado, podríamos decir, participar en entornos virtuales, pero no es algo imposible. Hay diversas formas tecnológicas de poder participar, y también hay formas dentro de la virtualidad y lo tecnológico que limitan la participación, como por ejemplo, si yo en este momento a todos les cierro los micrófonos, ustedes están integrando este conversatorio, pero yo les cerceno la libertad individual de la opinión. Hay diferentes formas, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp, ciertos educadores que creen que están formando procesos participativos, pero el grupo se abre solamente un día a la semana, 1 hora, y luego ellos como administradores tienen cerrado el grupo. Entonces, en este sentido, era poder reforzar y poner en consideración de ustedes este escalón en el cual, a modo de síntesis, ya cerrando esto, que tiene que ver con que para que exista una verdadera participación en un nivel medio, contemplando todas las limitaciones que surgen en el medio, tiene que haber opinión, escucha y acuerdos mutuos. Y en realidad cuando pensábamos este escalón, lo pensábamos en términos de interrogante, ¿no? ¿Estamos en este escalón? ¿En qué escalón estamos posicionados? Y qué podríamos hacer como para ir subiendo, ¿no? Porque es también revisar nuestras prácticas y hacer un automonitoreo de dónde estamos y a dónde queremos llegar, ¿no? Porque me parece que eso también nos hace tomar conciencia del estado actual y, bueno, cómo podemos ir superándonos, porque la escalera es como bien gráfica y es como que te cachetea, ¿no? Te cachetea la práctica. Entonces, pensándolo desde ahí, nada, como preguntarnos que quizás el escalón al que podemos aspirar y que ya está bastante bien es el 5. Entonces, podríamos ir pensando cómo vamos subiendo la escalera, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablábamos de estas nuevas tecnologías y de lo que se construye en esta nueva escena educativa, no podemos omitir que no todos accedemos, ¿sí? De hecho, hay muchos niños, niñas y jóvenes que quedan al margen de estas posibilidades. Y no nos olvidemos también que hay docentes que quedan al margen de esto, porque no es una realidad solo de la familia, sino también de los propios actores de la educación. Entonces, pensando en esto, nosotros nos preguntábamos qué podíamos hacer y qué se hace con esos chicos a los que no llegamos. De hecho, al final de esta diapositiva, ustedes tienen preguntas que hemos ido rescatando de otros sitios, de educadores, de experiencias propias, y una de las preguntas que a mí más me llamó la atención es, ¿qué hizo la política pública por estos excluidos de esta virtualidad y de esta pandemia? Y en realidad, creo que si bien hubo respuestas, porque pudimos llegar a través de los cuadernillos que se habían implementado, los docentes fuimos como probando distintas alternativas para comunicarnos, creo que en realidad lo que tendríamos que pensar es, hay un punto que a mí me pareció muy interesante, es que poder cuestionarnos, por ejemplo, si en la presencialidad implica solo imagen, porque si la presencialidad la reducimos solo a la imagen, estamos privándonos de otros sentidos que sí nos comunican, que sí nos acercan, y que quizás son más accesibles que usar un Classroom, usar un Zoom,
para llegar a nuestros alumnos y no excluirlos porque estamos eligiendo una herramienta que es la que genera una brecha todavía más grande, ¿no? También pensaba en que si el vínculo pedagógico lo constituye el contenido, lo constituye la herramienta que utilizamos, o lo constituye la relación entre el educador y el educando. Y cuando hablamos de vínculo afectivo, que de hecho hay varios autores que afortunadamente han pensado también en términos de, nos hemos dejado de preguntar cómo están, nos hemos dejado de decir buenos días, buenas tardes, cómo amanecieron hoy, la pregunta del docente cuando habilita el aula. Yo no sé cómo está mi profesora, yo soy estudiante de una carrera terciaria actualmente, yo no sé cómo está mi profesora, tampoco sé qué herramientas tiene, y ella no sabe nada de mí, de cómo vivo y de cómo viven cada uno de sus estudiantes. Entonces, creo que este vínculo pedagógico que refuerza el contenido porque genera esto, una relación entre nosotros, que genera empatía, que genera un ritmo acorde en el que decidimos ir y que lo vamos sosteniendo entre todos, es lo que también estamos haciendo como un poco de agua ahí. En relación a eso, yo les quería traer la teoría de la comunicación afectiva, que es una variante de la comunicación efectiva, en la cual la comunicación afectiva es retomada por comunicadores y psicopedagogos pensando en que la comunicación basada en los vínculos que construyen relaciones, ¿sí?, es lo que sostiene los contenidos pedagógicos. Dice esta teoría que no hay posibilidad de que ningún sujeto aprenda si yo te no silenció por el aprendo operador, claro. qué es lo que Él le me pasa, silenció qué es porque lo que quiero no siente, cómo aprende. que no Y si molestes. yo no puedo leer su subjetividad, difícilmente voy a lograr que me entienda, porque estamos hablando códigos distintos, porque estamos en distintas realidades. Entonces, cuando yo no puedo empatizar con ese otro, y directamente es como insistir en un vínculo educativo que no va a ser como muy próspero, porque no hemos generado una conexión humana previamente, ¿sí? Y acá, a razón de esto, uno de mis favoritos, que es Daniel Brailovsky, dice que hay lo que yo he titulado las viejas confiables, que tienen que ver con estas prácticas de en esta nueva virtualidad y en estas nuevas herramientas, utilizar cositas de la vieja escuela, de la práctica más antigua y más básica que nosotros conocemos. Porque yo te puedo dar una clase por Zoom, pero también si vos tomás apuntes, que es una práctica antigua, es como que yo puedo reforzar esa idea, tengo a dónde ir a buscar, tengo posibilidades después de encontrarme con un material escrito por mí, bajo mis propias palabras, para poder hacerlo más accesible. También él destaca que, por ejemplo, en el escribir se juegan muchas cuestiones, como por ejemplo, de la subjetividad y de poder monitorear el aprendizaje. No sé si les ha pasado, pero bueno, hemos leído 1 millón de críticas de estudiantes saturados con PDFs, ¿no? En estas críticas, lo que él dice es que, bueno, las devoluciones eran, por ejemplo, no sé, escribir un resumen, una síntesis, hacer un mapa conceptual, qué sé yo, no sé, convertir aportes, hacer una monografía, lo que fuere. Lo que él sugiere son escrituras que vinculan más lo personal y que se la puede escribir y que se puede monitorear ese aprendizaje desde la propia capacidad interpretativa y de palabra del estudiante. Entonces yo puedo dar una clase, pedir un material y pedir que me escriban una carta. Porque de paso en la carta, que está como concebida como algo mucho más personal, hasta incluso yo puedo pedirle a mi estudiante que me cuente cómo se ha sentido en relación al material, que quizás en otra escritura más académica no sería correcto que esté visibilizado, ¿no? Entonces, o por ejemplo, contar una historia, que lo cuente a modo de anécdota, cómo le ha ido aprendiendo esto, o en esta clase, qué sintió. Y yo como docente puedo rescatar desde ahí qué se filtra del saber, digamos, curricular que hay en medio de esta escritura. Pero tengo que empezar a abogar a otro tipo de escritura porque según él, esa escritura es más contenedora, digamos, que las escrituras académicas, y esto podría ayudar a que el vínculo no sea tan distante. Edu.
Sí, agregar esto que vos decías, con Francisco Tonucci lo planteaba en algunas entrevistas al diario La Nación a principios de marzo, cómo estas viejas estrategias, digamos que todos estamos adaptados y familiarizados en mayor medida, también pueden servir para algo que no nos estamos preguntando desde diferentes ámbitos, es qué les está pasando a los estudiantes, tanto niños como jóvenes, que era un poco lo que vos ya venías diciendo. Y que estas herramientas se consoliden como una forma de seguir con la planificación anual institucional de la escuela, pero que también sirvan para poder pensar a la educación no tan solo desde una perspectiva mecánica de llegar a cumplir una planificación, a unidades y toda esta burocracia institucional que tiene la escuela, sino también establecer un vínculo afectivo con los estudiantes que permita mantener el lazo y poder, digamos, de alguna forma, reemplazar lo que nos aporta la presencialidad a través de los gestos, de las miradas, del acercamiento que estamos imposibilitados en este contexto de pandemia. Genial, muchas gracias. Hay al final una gráfica de Tonucci que está bien interesante también para que la veamos. Le voy a meter un poco de pata por la hora, ¿sí? Nat, Gaby, no sé qué comentario quería hacer. Yo no tengo la culpa que tu tema sea tan interesante y que todos queramos debatir. Así que ustedes van a tener que soportar eso y los debates. Les comento a todos que igual tenemos un Zoom que es ilimitado, así que por mí hasta la hora que quieran. Los que tienen obligaciones pero otras me dirán. quería hacer un aporte en relación a esto que estabas hablando vos de la educación en este presente y cómo las tecnologías han sido soporte de esa educación, llamémosle, virtual, ¿no? Y la pregunta que me hago es si esa educación usó la virtualidad y los medios de comunicación para ser un puente de transmisión, ya que el aula no está. Pero esos contenidos se adaptaron a este nuevo presente. ¿Tenemos una educación crítica en tiempos de cuarentena? Estamos usando los medios de comunicación, pero ¿la estamos adaptando a esa educación o estamos enseñando como si estuviésemos en el aula y por eso hoy estos medios de comunicación, más que amigos, se están volviendo en enemigos, ¿no? Enemigo del alumno, enemigo del padre, porque el alumno ya está harto del padre que está todo el día enseñándolo, el padre enemigo de ese maestro que también está harto de recibir tareas. Entonces, mi gran pregunta es si esa educación que ahora quiere hacerse innovadora porque usa los medios de comunicación, ¿realmente es innovadora y crítica o solamente hay una hipocresía que porque cree que usa los medios de comunicación es innovadora, es progresista, es inclusiva? Entonces, yo me pregunto si estas virtualidades realmente nos están acercando, realmente están generando procesos de enseñanza-aprendizaje, o está por generar una guerra civil entre padres y docentes en algún momento. Eso nada más. La verdad, la cara de la Natalia diciendo No, sí, bueno, sí. Nat, a ver, Gaby, me parece que es muy pronto, que eso en algún momento deberá ser evaluado. Igual este es un escenario en movimiento y son realidades diversas, heterogéneas. Si vos seguís a Michelle Petit, ella tiene, digamos, experiencias que sí resultan significativas. Laura Duchaski también viene conversando y viene compartiendo experiencias que en el marco de este contexto sí han resultado, digamos, en un aprendizaje pleno y significativo. O sea que no todo va necesariamente a la misma bolsa, hay docentes que sí están haciendo todo el esfuerzo para hacer, digamos, de los medios de comunicación y están innovando y han tenido, digamos, se han visto empujados e impulsados a un aprendizaje que en cierta medida es forzoso por el contexto y forzado porque no es elegido.
y lo han resuelto lo mejor posible. Hay otros, digamos, que han seguido, pero digamos, es muy heterogéneo para una generalización. Hay una pregunta, Nat, que me parece que tiene Matías, ¿sí? Este tema que dice la Gaby seguramente sería para un conversatorio, una vez que hayamos vuelto a algún tipo de normalidad, en el que cada uno pueda contar eso, cómo lo ha ido resolviendo y podamos ver qué hay de aprendizaje. Y al final también tenemos como una reflexión sobre eso, pero bueno, hay como un montón de cosas en el medio, ya las veremos, ya lo escucho a Matuki. Bueno, nada, yo quería un poco opinar de esto de lo que es la comunicación afectiva. A mí hace poco me tocó dar un taller online sobre Spotify y cómo se manejan los podcasts en Spotify. Y yo lo primero que hice fue, antes de como comenzar con el contenido duro, que cómo se edita, cómo se va gestionando, lo que yo propuse al grupo era que hagamos un meet, pero que en lugar de conversar de los contenidos duros, conversemos de la vida, como para entrar en confianza. Entonces, yo implementé eso como una pequeña prueba que estaba haciendo, y me resultó bastante bien el empezar a conversar, el empezar a conocer, a conocer las ideas más en grandes rasgos. Por ahí hablábamos cosas que no tienen nada que ver con lo que después terminaron haciendo, que fueron los podcasts, pero me sirvió como para primero entrar en confianza y segundo ir un poco más allá de los contenidos duros. Cuestión de que yo a esta metodología se la propuse a mi papá, que es profesor de matemática. Entonces lo que empezó a implementar es que antes de que llegue un alumno online, o sea, antes de que empiece con esta charla, con el contenido duro, él conversa, hace una llamada previa, conversa. Y está buenísimo porque después el alumno está más predispuesto a ese contenido duro, y también está más predispuesto a aprender, se genera otro vínculo, como como estaba diciendo, se genera otra relación con los alumnos, un feedback más ida y vuelta. Y entonces, para mí, forma de ver, esa teoría de la comunicación afectiva funciona perfectamente, y pienso que yo, por lo menos de mi parte, trato de implementarla por los modos que me toca a mí dar clase, que es modo online también, y por ahí es verdad, es medio complicado, se complica por ahí, pero uno trata de implementar estrategias como, a ver, bueno, vamos a hacer un podcast, pero a ver, contame, ¿qué podcast querés hacer y por qué lo querés hacer? Contame un poco más de tu vida, ¿por qué lo has pensado así? Más allá antes de entrar al contenido duro de la edición, de no, mejor editarlo de esta forma, ponerle la música así, mejor editar los bajos, mejor ir un poquitito más allá. Bueno, nada, eso en cuanto a lo que se estaba hablando. Jessica, me parece que levantó la mano. Sí, Jessica. Sí, un pequeño aporte. Está buenísimo lo que el compañero comenta de cómo él se maneja con sus alumnos. Y la verdad que estaría buenísimo que muchos de los profesionales lo hicieran. En casa tengo 3 niños de secundaria trabajando con una aplicación, por ejemplo, que costó no tanto porque dentro de todo tienen un acceso a la tecnología, pero tienen sus compañeros, y acá quiero hacer hincapié, que no tienen las mismas posibilidades. Acá en casa hay un teléfono para cada uno, hay una computadora, pero hay compañeritos de ellos que son 5 hermanos y tienen un solo teléfono, entonces estamos jugando en el papel de ver la desigualdad que existe en lo que es la comunidad nuestra, ¿sí? Entonces, lamentablemente la comunicación no llega y no tiene el alcance para aquellas personas que no pueden cumplir con sus necesidades básicas. Y está muy bueno, digamos, ver que nosotros podemos, pero también está bueno pensar en que hay muchas otras personas que no están teniendo ese alcance y de poder cumplir, digamos, con sus obligaciones institucionales. Nada más. De hecho, gracias Jessy, de hecho cuando planteamos el paradigma de la comunicación afectiva, también lo vinculábamos a un proyecto de ley que hay de educación emocional, porque nosotros entendemos que estos excluidos de la tecnología, al margen que le hemos podido, hemos en términos de políticas públicas, ¿no? Hemos podido acercar materiales impresos y qué sé yo, que se va monitoreando, que el docente como puede lo sigue,
este paradigma de comunicación lo que dice es que para no perder al alumno, es decir, para que ese alumno no sea un alumno excluido del sistema que se cae, que el año que viene va a tener que repetir curso, que se termina frustrando y abandona, que los papás se ven imposibilitados de seguir un determinado ritmo y también como que se desilusionan y es como que se alejan de la escuela. Este paradigma de la comunicación afectiva y la contención emocional lo que va a hacer es no nos va a garantizar aprendizajes en ritmos como los que pueden seguir quizás otros alumnos que después podemos discutir si son derechos o privilegios, ¿no? Pero también lo podemos pensar en que una forma de contenerlos, nosotros como educadores, nosotros como institución, como sistema educativo, es no abandonarlos desde ahí, porque a lo mejor no va a seguir el mismo ritmo de ese estudiante que los demás. Pero la cosa es que no lo perdamos. La cosa es que cuando tengamos un nuevo contexto que nos permita llegar de otra forma, sigamos sabiendo dónde está, a qué se dedica, qué hace, cómo lo fue llevando, ¿no? Que no lo soltemos, no digamos, ay, bueno, no pudo, qué lástima, ¿no? Sino que podamos seguir sosteniendo algún vínculo que nos garantice que en una nueva normalidad ese chico no lo hemos dejado afuera absolutamente del sistema, ¿sí? Rapidito, como algunos sabrán, yo soy una fanática de la radio, a mí la radio me parece sencilla, económica, cumple las 3B, buena, bonita y barata. Y yo creo que esto es un posicionamiento personal, pero la virtualidad no es solo pantalla y solo imagen. De hecho, con algunos colegas estamos pensando que la virtualidad, más que imagen, es sonido. Y de hecho, el sonido que hay en la virtualidad es también una de las conexiones más efectivas que podemos tener. Porque una imagen nos puede conmover un montón, pero todavía la imagen que nos conmueve no tiene equiparación posible con una palabra que nos acaricie, con una palabra que nos agreda. El sonido en sí mismo genera, evoca distintos sentimientos, distintas emociones, y las pone de manifiesto porque también es el lenguaje que primero aprendemos a comunicarnos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, nosotros queríamos proponer la práctica de, por ejemplo, la radio, pero pueden ser sus productos, como pueden ser los que decía Matías de los podcasts, como pueden ser aplicaciones para escuchar o para generar radio, o por qué no, en algún momento hemos pensado cuando la gente interviene en sus balcones y sale a sus balcones a dar recitales, y bueno, ¿por qué no podemos hacer una radio abierta desde el balcón también, ¿no? O poder empezar a generar situaciones de esto que es tan sencillo, y digo sencillo porque afortunadamente tenemos, en pantalla van a tener una serie de aplicaciones que son móviles, que son gratuitas y que son las más livianitas que hemos encontrado, para poder generar sonidos, para poder generar hasta efectos de sonido, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo otro que podemos reciclar, vieron que hay muchas quejas de que las Conectar Igualdad que nos han quedado funcionando, en nada, están como quien dice medio prehistóricas porque como que les cuesta la velocidad y la reacción. Pero a pesar de eso, es porque los programas que tiene ya instalados tienen una determinada utilidad y en muchos casos ya vienen instalados o podemos instalar programas muy sencillos y funcionan tranquilamente como una plataforma de grabado y edición. Les quiero sincerar algo. Cuando el grabador de la Conectar Igualdad, el grabador de voz, está pensado con una sensibilidad a la voz humana mucho más específica que la de algunos celulares y algunas aplicaciones móviles. De hecho, hay un material que hizo Conectar Igualdad, que cuando existía, por supuesto, ¿no? Que se llama Convertir tu netbook en un estudio de grabación. Y ahí hay una serie de potencialidades de cómo nosotros explotar al máximo con lo que viene en nuestra computadora o descargarle cositas gratuitas que todavía están disponibles. Así que si después quieren averiguar sobre eso, tanto como herramienta para proponer a nuestros estudiantes, como un recurso de quizás hasta para la recreación de nuestros hijos y alumnos, ¿sí? O nosotros mismos, capaz que se animan. Y en relación a esto, ¿cómo construimos los mensajes que son sonoros? En código radiofónico los construimos con 4 elementos. Con la palabra, con la música, podemos incluir efectos como para darle más realismo, y también los silencios que también comunican mucho, ¿no? Ustedes vieron que por ahí, cuando se hacen silencios en la comunicación humana, hay silencios que gritan.
Entonces, nosotros combinando estos 4 elementos podemos conseguir mensajes muy significativos, y a lo mejor no es necesario, como decíamos, una gran clase de Zoom, y sí basta con que pensemos cómo mandamos hasta nuestros propios audios de WhatsApp. Porque vieron que a veces dicen, no, es que no te puedo explicar, no sé cómo explicarte. Y a lo mejor estructurar nuestros propios audios, elegir nuestras palabras, elegir cuándo pongo una coma, cuándo hago un punto, elegir si tengo ruido de fondo o no, nos hace que ese mensaje llegue distinto. Y hasta incluso nos puede resolver una clase que solo audio, quizás hasta prescindimos de la imagen, utilizamos una aplicación más sencilla, más liviana y mejor recibida para nuestros estudiantes. ¿Sí? Edu. Sí, ¿no? En relación a esto que vos decías, cómo el audio, el sonido, puede también acortar la dureza que muchas veces tiene, por ejemplo, una contestación de una actividad a través de WhatsApp, una corrección, y que uno al no poder interpretar los gestos, la mirada, la postura, la entonación de la voz, lo toma como algo negativo, personal. La crítica no, es como un mazazo, podríamos decirlo de alguna forma. Entonces los audios para hacer consideraciones de actividades, de evoluciones personales a los estudiantes, pueden llegar a generar esta empatía y contribuir, ¿no?, en este proceso en el cual uno también está mucho más sensible, exacerbado el carácter, y bueno, uno a lo largo de esta cuarentena ha atravesado diferentes estados de ánimo. Genial, muchas gracias. Sí, justamente, es la idea que empecemos a ver cuáles son sus potencialidades y aprovecharlas desde ahí. Bueno, estas son varias cosas que ya conocemos, ¿sí? Estos son recursos que hemos venido conociendo, que hemos venido tratando de implementar, y algunos que quizás no. ¿Qué puedo considerar como para mencionar de lo que no se ha visto muy mucho? El uso de redes sociales al servicio de la educación como una plataforma válida. Y esto tiene que ver porque también estamos acostumbrados a que las redes sociales son como personales, pero en ningún lado dice eso, ni siquiera Mark Zuckerberg lo dice. Podemos generar nosotros una identidad de esas redes sociales y hacerlas educativas, y hacerlos que el contenido, y de paso vieron que en las redes sociales es donde más circulan las fakes, el meme y estas cosas que por ahí terminamos reproduciendo, que es como el autor es Juan Nadie. Entonces, podríamos pensar en cuál sería el valor que un docente, que un curso, que una institución emita una cierta comunicación, que divulgue, que se inmiscuya en ciertos temas, o que prepare, digamos, de letra a otros, a su comunidad más cercana, sobre ciertos temas. También estaría interesante, ¿no? Y hablo de todas las redes sociales, incluso de TikTok. No solo vamos a hacer soy una jarra, soy una tetera, sino también pensar en la capacidad de síntesis que hay que tener para lograr 1 minuto de video y sintetizar toda una idea. Es más, pues un trabajo práctico. Chicos, no me odien cuando mañana les pidan un trabajo práctico en TikTok, pero digo que si son cosas que nuestros estudiantes hacen y disfrutan, ¿por qué no las podemos aprovechar para que también la hagan desde nuestro contenido, ¿no? Vieron que siempre se dice que cuando el contenido te atraviesa el cuerpo es cuando el aprendizaje es más significativo. Entonces quizás si yo tengo que hacer una interpretación de un determinado tema, actuarlo y grabarlo, y descontando la cantidad de veces que lo voy a tener que practicar, y bueno, se me va a quedar algo, ¿no? Entonces, como pensarlo desde ahí. También les quiero recomendar Quiz, que Quiz es un juego gratuito, no hay más que registrarse, y es un juego de preguntas y respuestas que te va dando moneditas. O sea, cada vez que vos contestás acertadamente una pregunta, te da unas moneditas. Y lo que vos haces es, puedes hacer varios intentos, puedes omitir preguntas y demás, y en función de eso te arma como un tesoro. Ese tesoro tuyo, lo que hay profesores que han hecho es, depende de cuántas moneditas tengas, son, por ejemplo, puntitos que vos ya tenés para el próximo trabajo práctico, para el próximo parcial, ¿sí? Es como un sistema en el que vos ya te has asegurado algo por haber jugado esto. Obviamente que las preguntas son preguntas de los temas que se vienen viendo en clase, ¿no? Y además genera como una especie de competencia sana en el que nos vamos ayudando, vamos aportando cómo hacemos para superar este juego, y que además
nos quejamos que nuestros chicos están todo el día jugando con el celular, y bueno, pero que jueguen algo que realmente les aporte estaría bien interesante. Lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos del juego, porque el juego tiene básicamente un cuadradito que dice inserte aquí la pregunta, entonces no hay como mucho margen de error, así que es fácil y bastante intuitivo de manejar. Después, otra de las novedades que les quiero recomendar es esta aplicación que se llama FlipSnack, que es una aplicación de presentaciones, porque podemos conocer PowerPoint, podemos conocer Prezi, pero FlipSnap lo que hace es, te da la posibilidad de hacer revistas, y te da una forma de maquetación como de una revista, de un diario y demás, y a lo mejor nosotros lo que te pide es también un cierto poder de integrar imágenes, son revistas interactivas, así que pueden tener hasta contenido de video, y lo que podemos hacer es una investigación que esté, no sé, sintetizada en una serie, en una X cantidad de páginas, y que contengan diferentes recursos, no solo el escribir, porque a lo mejor yo también hago una lectura de una imagen, ¿no? Entonces a lo mejor puedo poner algo de texto, complementar con una imagen, que es otra forma de lectura también y de escritura, y bueno, a partir de ahí como generar producciones que son quizás un poco más novedosas, también la aplicación es gratis, y la puede usar cualquiera porque es reintuitiva y está encima en español. Lo último, bueno, no mentira, no es lo último, pero son otros recursos que son, por ejemplo, páginas web que ya tienen contenidos trabajados, que nos pueden servir porque tiene hasta secuencias didácticas hechas. Hay bibliotecas digitales que han liberado sus contenidos en esta pandemia para que todos podamos acceder y no tengamos que gastar un mango en comprarnos un libro, lo deberíamos aprovechar. Hay audiotecas en las que hay diferentes temas que se han convertido en audio, y que directamente nos van a permitir a nosotros acceder a, por ejemplo, mandar una clase de un determinado tema por un audio de WhatsApp, ¿sí? Todo lo que dice blog, diarios y referidos no los quise poner para que no lo interpreten como adoctrinamiento, porque hubiese puesto lo que me gustan a mí, pero pueden también elegir alguna persona que les parezca importante, porque también nosotros aprendemos o confiamos en palabras de algunas personas que consideramos autoridad en alguna materia o en algo, que siempre puede ser un contenido útil también. En cuanto a cine, teatros, películas, actividad cultural, les quiero recomendar sobre todo Teatrix y deteatro.com, porque hay muchas obras en las que ya están filmadas, que son gratuitas y que uno puede acceder a ver teatro, porque esta pandemia también nos va a dejar al margen de una actividad cultural que es también aprendizaje, y que, ¿por qué no?, la podemos tener en si reconocemos los sitios y si sabemos cómo aprovecharlos, también puede ser insumo para nuestra formación. ¿Pregunta bien? Sí, Nat. Párate. Bueno. Sí, Nat, estaban preguntando quién, había alguien preguntando cómo se llamaba el juego. Quiz. A ver, lo vuelvo acá. Es de abajo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto de abajo para arriba. Y ahí está el link. Después, si quieren, yo les paso todo esto, me lo piden por mail. ¿Había alguna otra pregunta? Bueno, sigo entonces. Esta es, Edu, si nos querés como comentar un poquito de esta imagen, breve, porque ya estamos como jugados. Hay gente que tiene que ir a cocinar, a dar de comer. ¿Quiénes tienen los hijos encerrados en el baño? Te escucho. Sí, todos me parece que buscamos, no encerrado en el baño, no creo, pero buscamos el lugar con menos ruido, a donde también uno busca el mejor fondo, la mejor pared de la casa. Es un poco como esta pandemia también ha atravesado la esfera privada, ¿no?, de nuestra vida, y la exteriorizamos y la mostramos hacia afuera. En este marco de pandemia, Francisco Tonucci, un pedagogo italiano muy interesante que siempre pone en el eje
de su pedagogía y de sus análisis a los niños y los derechos de los niños en general, él ha planteado que algunos titulares ustedes los habrán visto, eran muy polémicos y han tenido mucha repercusión acá en Argentina, pero han sido declaraciones de él brindadas al diario El País de España, en la cual él planteaba de que no había que exceder a los niños y niñas de tareas, las que uno conoce comúnmente y estamos un poco abarrotados, ¿no? Que es esta traslación de lo presencial, del sistema educativo cotidiano, replicado en nuestras casas con todas las dificultades que eso tiene. Entonces él planteaba hacer uso de la casa como un laboratorio en la cual pensemos al aprendizaje como algo que atraviesa la experiencia de vida y atraviesa el tiempo y los espacios que compartimos. Es ahí a donde él dice que los diferentes espacios y lugares de la casa de cada uno de nosotros tiene una función pedagógica en la cual es posible traducir un poco estos contenidos pedagógicos y de cada disciplina de la escuela. Es ahí a donde él dice que la cocina es posible para aprender, a donde también plantea retomar el valor de la lectura, y como a forma de enumerarle lo más importante, me gustaría remarcarles la cocina, las tareas hogareñas, las fotos y los recuerdos que uno conserva a lo largo de nuestra historia familiar, el diario y el rincón de lectura. En la pantalla que ustedes tienen podrán ver un mayor desarrollo de lo que yo les estoy diciendo ahora, pero en términos generales sería, él habla, por ejemplo, cómo se produce un sentido de identidad, de pertenencia al ámbito familiar a través, por ejemplo, cocinando alguna comida que atraviese nuestra historia familiar, por ejemplo, esa tarta de la abuela que todos tenemos en el recuerdo. Y él dice que de esta forma se está abordando disciplinas como la física, la química, la literatura, pero de una forma distinta, acorde a este contexto. Él también habla de que las tareas hogareñas, no estamos hablando de que los niños se hagan cargo de estas tareas, sino que los niños acompañen a los padres, por ejemplo, lavar la ropa, acompañar en algunas tareas. Él dice que hace que los niños puedan aprender lo que es la rutina diaria de una casa. Las fotos las fotos y los recuerdos que guardamos en los cajones, que los tenemos ahí, y en estos últimos tiempos no volvemos mucho, sirven para poder contar la historia de la familia y poder de esta forma aunar lazos y realizar, por ejemplo, una línea del tiempo. Además, se plantea el diario como una forma de dejar registro de nuestra propia experiencia. Estoy hablando de un diario íntimo, por ejemplo, que fueron muy famosos los diarios de viaje y de diferentes circunstancias de la vida. Él plantea que aquí los niños pueden expresar sus inquietudes, sus preocupaciones, que hasta este momento, según plantea el autor, nadie preguntó qué sucede con los niños que llevan más de 80 días en las casas sin salir al mundo exterior. Y además, como en última instancia, él propone retomar el valor de la lectura y dice, propone el hábito de la lectura que se puede compartir en familia. Algo que era muy común en los inicios de los diferentes medios de comunicación, tanto de la radio y de la televisión, que tenía que ver con este consumo en el seno familiar, en el cual era un ritual de alguna forma, diría Varela, en el cual todos se sentaban a la mesa, al living, a poder recibir alguna novela, algún espectáculo o el contenido que fuera de la televisión, y eso también genera, digamos, y estrecha lazos. Luego, con el avance, ¿no?, de las diferentes posibilidades que fueron adquiriendo cada medio, ese consumo se fue haciendo cada vez más privado, empezamos a encerrarnos en nuestras habitaciones, como ahora nosotros a buscar el espacio con menos ruido, y en ese sentido, Tonucci lo que plantea es, a través de todas estas actividades que recorren la casa, volver a lo colectivo dentro del hogar. Bueno, esto nos parecía valioso recuperar
para pensarlo también como estrategias de supervivencia, ¿por qué no? A ver, ya termino. Ponele que me... Ahí va. Hay un libro muy interesante que les quiero recomendar, que se llama Navegar entre culturas. Este es el librito. Es de Silvia Bacher. Este librito lo que habla es el vínculo que tiene la educación, la comunicación y cómo eso construye una ciudadanía digital. Y también nombra, qué sé yo, herramientas, tensiones, miedos, dificultades, prejuicios que hay en torno a esto. De hecho, una de las tensiones más grandes que hay es aquella dicotomía entre aquellos que dicen que la tecnología nos va a salvar, nos va a posicionar en el primer mundo, vamos a ser los más mejores, y aquella que dice que no, que la tecnología nos aleja, que estamos como súper lejos, que un país subdesarrollado es imposible llegar a esos estándares de educación. Entre esas dos, hay una cita muy interesante en este libro, que es la que ven en pantalla, de Jesús Martín Barbero, que se las leo textual, dice: frente a los que ven en los medios de comunicación y las tecnologías de la información una causa de desastre moral y cultural del país, o su contrario, una especie de panacea de solución mágica a los problemas de la educación, soy de los que piensan que nada le puede hacer más daño a la escuela que introducir modernizaciones tecnológicas sin antes cambiar el modelo de comunicación que subyace al sistema escolar. Gaby en algún momento también decía, ¿no será que estamos haciendo como que somos mejores por utilizar tecnologías y en realidad estamos replicando un modelo tradicional? Y bueno, un poco sí, pero como entendemos que estos son procesos y son construcciones y nadie nos ha enseñado cómo adaptar, de hecho lo seguimos investigando, estamos hoy acá sentados porque lo estamos pensando cómo, ¿no? En relación a esto, lo que sí también tenemos que pensar es que quizás sí empecemos a replicar por diferentes vías modelos tradicionales, hasta que le vayamos buscando la vuelta y aprendamos cómo hacer. De hecho, hay una infinidad de pensadoras que están en este momento quitándose los pelos, pensando cómo tejer esas articulaciones y cómo hacer que esta educación tan tradicional, que lleva tantos años implementándose de la misma manera, la pensemos en estos nuevos soportes, cómo innovamos en la planificación, cómo innovamos en los contenidos, ¿sí? Y pensando en esto, con lo que me gustaría cerrar es que hay un libro de Jorge La Rosa que se llama P de Profesor y que pueden encontrar un video en YouTube que se llama Abecedario, en el que él va a buscar la palabra generosidad y como sinónimo de generosidad va a utilizar el concepto de escuela. Porque dice que la escuela es generosa porque nos regala a estudiantes y a docentes y a las familias tiempo. Tiempo para los papás, tiempo para que los chicos aprendan, tiempo para que el docente ejerza su rol. Nos regalan espacio, nos regala un patio, nos regala un aula, nos regala un lugar donde coincidir. Nos regala materiales, nos regala mesas, sillas, mástil, nos regala uniformes, nos regala un montón de cosas materiales, libros, bibliotecas, etc. Y además nos regala procedimientos que nos enseñan cómo hacer uso de todo eso que tenemos ahí. Pero él dice que si esto entendemos por escuela, y esto hay que llevarla a esta escuela, hay que mudarla, como decía Brailovsky, a esta virtualidad, lo que tenemos que pensar es en otros dos conceptos que él desarrolla, que es el de dietética y el de gimnástica. ¿Y a qué se refiere con dietética? Se refiere a que viene como de la palabra dieta, y cuando uno hace dieta, elige qué comer y qué no, ¿no? Y la dietética, en términos de la mudanza de la escuela a la virtualidad, es también elegir qué puedo llevarme, qué no, y qué es ¿cómo sería? ¿Cómo es la palabra? No me sale. Insustituible para esta virtualidad. Y hay que ser muy sincero que eso que no se puede trasladar, no se puede. ¿Vieron cuando uno dice, no, es que no se puede? Y no, nos tendremos que acostumbrar a que hay cosas que son insustituibles para esta virtualidad y que tendremos que pensar otras formas alternativas, porque no, hay cosas que no vamos a poder trasladar de un soporte a otro. Y por otro lado, en gimnástica, que es este ejercicio de saber que vamos a tener que probar alternativas, que hoy lo que me sirve quizás ya mañana no, que los contextos van a ir variando y que tenemos que estar en ese training dispuestos a que el error no es fracaso, a que las experiencias todas son positivas y van a ir sumando, y a que en este contexto nadie tiene la verdad. Entonces, nada, con esto cerramos por hoy. Les queremos agradecer, queremos incentivar que hagan memes, pero que no alertan mucho a la gente, y si tienen consultas, aportes, estamos escuchando.
Sí, yo había ido diciendo que las vayan escribiendo en el chat, no veo nadie que haya escrito, digamos, y que prendamos las cámaras para la foto, la captura de pantalla. Felicitaciones, dice Gladys Fernández, gracias por tantos saberes, adelante, muchísimas gracias por escuchar. Es mi fan. Bueno, No me sé si- avisan. Sí. Sí, nada. Lo último que les quería decir es que el material está a disposición en el mismo mail en el que han recibido la invitación para unirse a este Zoom, lo pueden solicitar. Como así también hay constancias de asistencia. Las tienen que solicitar dejando sus datos personales para que se las confeccionemos. Bien. ¿Tenemos ya las cámaras, la foto? Nat, ¿la podés hacer vos de la captura? Dale. Yo estoy pasando de hace rato, así que igual, no hay drama. A ver, esperen un minuto. Sí, tendrías que dejar de compartir la pantalla del fin de la presentación. Ahí está. Ahí estoy. Nos vemos todos. Hay un número que no sé, que no tiene cara. ¡Ay, recién los veo a todos! Hola, hay muchas caras conocidas. Bueno, acá hay un número que NN, pero lo mismo. ¿Listo? A la 1, a las 2. Selfie. Listo. Bien. Qué suerte. Bueno, Muchas muchísimas gracias gracias. a todos y a todas. Será hasta la próxima. ¿Querés anticiparle el Buena tema, semana. Nat? Ay, perdón, sí, no se desconecte nadie. El conversatorio que viene es sobre arte y derechos humanos. Va a salir la inscripción mañana, y bueno, está bien interesante porque seguimos repensando estas esferas de la vida que han quedado como descuidadas y que tenemos que empezar a pensarlo en términos pedagógicos, en términos sociales y por supuesto en términos de derechos. Así que la inscripción va a salir mañana, se las vamos a informar por los medios que ya todos nos conocen, y el video de este conversatorio va a quedar en YouTube también. ¿Sí? Eso es todo. Adiós y gracias.